Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En esta ocasión queremos seguir con la primera parte del contenido de la clase sobre aplicaciones de la integral al cálculo de probabilidades con datos del IDEAM y utilizando lenguaje Python. Entonces, para el contenido, para esta parte de la clase es la definición de integral definida, las distribuciones de probabilidad aplicadas a datos climáticos, la normal y la exponencial, y la relación entre la integral definida y el cálculo de probabilidades. Entonces, para empezando con esa parte, empecemos con la integral definida, que es una herramienta fundamental en el cálculo que permite medir el área bajo una curva en un intervalo específico AB. Matemáticamente se expresa como, y aquí vamos a mostrarlo delimitando, cambiando el delimitador por doble símbolo de dólar, y él nos muestra que el lenguaje LaTeX, eso es \int guión bajo A, acento circunflejo B, f de x slash coma de x para el espacio. Y ya cuando lo corremos, aquí control enter, entonces me queda que matemáticamente la integral se expresa así, como esta s, que se lee integral desde a hasta b de f de x, donde f de x es la función continua, es una función continua en el intervalo a b, y a y b son los límites de integración. Entonces también aquí cambiamos el delimitador a símbolo de dólar, no va a querer las paréntesis, para que si me renderice esas expresiones matemáticas Visual Studio. Bueno, entonces acá esa sería la parte de la definición de integral, y en términos prácticos la integral definida no solo calcula áreas geométricas, sino también acumula valores que representan cantidades físicas, probabilidades o tasas de cambio. Entonces, eh, hoy queremos ver que cómo es que esa integral definida sirve para probabilidades. Entonces, empezamos con distribuciones de probabilidad aplicadas a datos climáticos, y nos muestra que en el contexto de datos meteorológicos, las distribuciones de probabilidad permiten modelar fenómenos aleatorios como temperatura, precipitación y vientos. Algunas distribuciones comunes son la distribución normal, y para ella pues tenemos su definición llamada función de densidad, que es ideal para variables continuas con temperaturas como temperaturas promedio. Entonces la distribución normal no la recomienda para la temperatura promedio, y acá pues nos da la definición, y acá pues los parámetros que en ella están inmersos, que es el parámetro mu y el parámetro sigma, en el que mu es la media de la población y sigma es la desviación estándar. Entonces aquí ya tenemos, vamos a mostrarlo acá de una vez, me queda que esa distribución normal o gaussiana, ideal para variables continuas como la temperatura, tiene función de densidad igual a f de x igual a 1 sobre la raíz de 2pi sigma al cuadrado eh, por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Eh, bueno, aquí es muy bueno como que uno al mismo tiempo le entregue el gráfico de ella. Entonces yo voy a ponérselo acá un espacio, y entonces le pido aquí a la inteligencia artificial rapidito de esta distribución su gráfico para poder verla. Entonces, control C. Entonces, mostremos acá, dame el código Python, el código Python, código Python para el gráfico con Plotly de, entonces aquí le pongo control V, y entonces acá es la distribución normal en lenguaje LaTeX con esos parámetros. Me gusta Plotly porque queda de manera interactiva. Mire que nos dice import numpy, import plotly.graph,
graph objects, o graficar objetos as go, así importamos a Plotly. Establece los parámetros mu, al crear las variables mu y sigma en 35 para que simule una temperatura, para el ejemplo. Una temperatura promedio de 30 grados como en Caucasia y una variación o desviación estándar de 5. Con Linspace crea el dominio entre mu menos 4 veces sigma y mu más 4 veces sigma con 500 puntos en la partición. Y aquí la función de densidad o distribución normal, aquí nos la da en lenguaje Python, y aquí ya con fig crea la figura con GoFigure y luego con addTrace en go.skater para graficar un diagrama de dispersión, pero en forma de líneas, o sea, un gráfico de líneas. Y aquí update layout para darle título, en el que el eje horizontal sea una temperatura, el eje Y es f de x o función de distribución, y tempo o formato plotly white. Y aquí ya nos muestra pues entonces todo. Nos dice que la generación de valores de x en el rango que se define desde 4 menos 4 veces sigma hasta, perdona, mu menos 4 veces sigma, y mu más 4 veces sigma, abarcando aproximadamente el 99.99% de los valores de la distribución normal. Cálculo de la función de densidad, se utiliza la fórmula de densidad 1 sobre la raíz de 2pi sigma cuadrado e a la menos x menos sigma al cuadrado sobre 2 sigma. Y el gráfico con Plotly se utiliza go.skater para trazar la curva de densidad como una línea continua, y el diseño incluye etiquetas descriptivas y un tema claro para la presentación. Y aquí ya entonces vamos a tomar este código para que nos quede con ese grafiquito. Ahora sí, entonces lo ponemos acá y corremos, y ya nos deja para el contenido un ejemplo de una distribución de probabilidad para temperaturas. Pues nos queda mucho mejor y que la podemos leer de manera interactiva, así, vean cómo queda bonita la curva gaussiana, que está mostrando entonces que hay temperaturas, la temperatura promedio en este caso es de 30 grados, y que las demás temperaturas tienen una distribución acampanada. Los demás valores, los valores muy altos van bajando en frecuencia, y los valores muy bajos también. Entonces los que están alrededor de la media son los más frecuentes, alrededor de la media. Esa distribución normal se parece mucho a la temperatura en Caucasia, por ejemplo. Y ya después dice con la distribución exponencial, entonces sigue con ella. Entonces nos da, bueno, es útil para modelar tiempos entre eventos independientes como las lluvias. La función de densidad es, bueno, entonces las lluvias las tomamos como un ejemplo de eventos independientes. Aquí cambiamos el delimitador para esta distribución, que se define como lambda veces e a la menos lambda x con x mayor o igual que 0. Ese es y donde el parámetro de esta función exponencial para las lluvias es lambda, que es la tasa de ocurrencia de lluvias. Esta distribución se adopta se adaptan a los datos climáticos utilizando técnicas de ajuste basados en datos históricos. Entonces aquí también le dejamos el espacio para su gráfico, y entonces le pedimos el gráfico ya adaptado a este ejemplo. Entonces aquí le pedimos dame un gráfico en Plotly, pero ya para el caso de la distribución exponencial, para el caso de la distribución exponencial con datos y el ejemplo de la lluvia como eventos independientes, como evento
eventos independientes. Aquí le ponemos este, y porque entonces esta es para distribución en eventos que no tengan relación el uno con el otro. Es decir, que cuando llueve, la probabilidad de que llueva cambia. Y aquí nos da dos tipos de gráfico. Plotly.graphObjects, graphObjects as go, lambda en punto 2, tasa de lluvia significativa, y aquí nos dice, la define lambda por la exponencial de menos lambda por x, y go.skater en mod lines, porque nos de gráfico de líneas, y con fig.updateLayout para darle título, nombre al eje, nombre al eje horizontal, nombre al eje vertical, y el formato Plotly White. Aquí nos da otra opción. Este ya es también, bueno, no le veo como diferencia. Tomemos, aquí nos da la fórmula, el gráfico, interpretación del gráfico. La densidad es más alta cerca de cero, lo que indica que los intervalos cortos entre lluvias son más probables. Entonces, la densidad es más alta cerca de x igual 0, lo que indica que los intervalos cortos entre lluvias son más probables, los intervalos cortos entre lluvias. A medida que x aumenta, la probabilidad disminuye exponencialmente, reflejando que los intervalos largos entre lluvias son menos frecuentes. Este gráfico puede adaptarse a datos históricos, ajustando lambda según el comportamiento observado de las lluvias en tu región. Entonces, aquí, con interpretación y todo sería muy bueno. Nos dice también que la distribución exponencial está definida únicamente para valores mayores o iguales que 0, por lo que el rango de x comienza en 0, y la función de densidad, como está definida, y la visualización go.skater para graficar la curva de densidad, y el diseño incluye títulos y etiquetas para facilitar la interpretación, y el resultado esperado es que un gráfico interactivo muestra una curva que comienza con una alta densidad en x igual 0 y una alta probabilidad de lluvias inmediatas, y decrece exponencialmente, reflejando la disminución en la probabilidad de tiempos largos entre eventos de lluvia. ¿Te gustaría? Entonces aquí ya nos dice, bueno, si quiere más gráficos con datos específicos, este gráfico con datos específicos, o agregar histogramas basados en observaciones reales. Entonces nos da mucho más servicio para poder no ver cómo esta función exponencial nos puede modelar la lluvia. Entonces yo voy a tomar que prefiero, me gustó esta porque también hablo del rango, dominio de x, el rango de x. Distribución exponencial está definida únicamente para valores mayores o iguales que 0. Y aquí dice, comienza en 0 y se extienden hasta 20 horas para capturar la mayor parte de la distribución. Hasta 20 horas. Digo que prefiero esta respuesta. Y voy a tomar entonces este código para dejarla aquí. Entonces, ponemos esta y graficamos. Y miren que nos queda la distribución, la función de densidad de la distribución exponencial para tiempo entre lluvias. Entonces, que el tiempo entre lluvias muy grande es muy poco probable. En cambio, el tiempo entre lluvias muy alto, con función de densidad, por ejemplo, de valor de punto 2 alrededor del 0, es decir, que los valores pequeños, o el tiempo entre lluvias, es muy alto. Es muy alto, o de alta probabilidad. La relación entre la integral definida y el cálculo integral. Entonces aquí seguimos con esta parte del contenido, y es
Entonces, acá es que la probabilidad de que x asuma un valor entre a y b es la integral de f de x de x. Aquí la variable aleatoria x es la variable aleatoria continua con función de densidad f de x, función de densidad f de x, y la probabilidad de que x esté en el intervalo AB, aquí, de que x esté en el intervalo AB, eh, aquí nos entrega entonces de cuánto. Entonces, bueno, aquí ya creo que tengo ya todo. Y la integral definida es clave para calcular probabilidades en variables continuas. Si x es una variable aleatoria continua con función de densidad f de x, la probabilidad de que x esté en el intervalo a b esa probabilidad es una integral, la integral definida desde a hasta b de esa función de densidad. Calcular la probabilidad de que la temperatura en Caucasia esté entre 30 y 35 grados utilizando una distribución normal ajustada a datos históricos del IDEAM es un ejemplo de aplicación. Y este enfoque combina la teoría matemática con aplicaciones prácticas en análisis de datos meteorológicos. Y aquí ya esta es la parte que tenemos pues entonces del contenido de esta primera parte, en el que vean que tenemos los gráficos de las funciones de densidad, la función de normal que sirve para temperatura y la función exponencial que sirve para lluvia. Para modelar lluvia o eventos independientes, el tiempo que pasa entre, entre una vez que llueve y otra, entre un día que llueve y otro, y cómo después de mostrar el concepto de integral en este contenido, mostrar primero el concepto de integral definida, aquí arribita, el concepto de integral definida, y luego ver que él está relacionado con la distribución normal y con la distribución exponencial, porque la integral en AB de cualquiera de esas dos distribuciones es una probabilidad. Entonces, aquí nos muestra que para la distribución normal, entonces esa integral es útil para modelar tiempos entre eventos independientes como lluvias, bueno, la exponencial, pero que la integral nos da la probabilidad de que la temperatura esté en un intervalo dado. Entonces aquí es que en la distribución gaussiana, entonces la integral definida significará aquí lo voy a poner, eh, significará la probabilidad de que la temperatura esté en un intervalo dado. Entonces aquí también lo ponemos, es de que la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre a menor o igual que x menor o igual que b es la integral en a b de la función de distribución de f de x de x. Entonces, la función de distribución, en este caso, la normal. Entonces, aquí, eso va a dar la probabilidad. Aquí nos pone, vamos a ver aquí qué sería. Me quedó faltando probabilidad, integral, una B. Bueno, aquí yo no le veo como, porque no le gustó. Probabilidad de que A menor o igual L de Q. L de Q, no le veo como error. ¿Por qué? Control Enter, y sigue apareciendo como si fuera error. De pronto es por un espacio que no debe tener. Aquí no. Probabilidad de que A menor o igual que X menor o igual que B. Integral en la B de f de x de x. Aquí le ponemos un slash coma para un espaciocito. No sé, no le veo como, porque es que me está generando el error, porque es las int de integral, guión bajo, este es guión arriba, este es el acento circunflejo, me faltaba el acento circunflejo, y ahora sí.
Entonces, y la distribución exponencial también. Entonces, su integral me va a dar la probabilidad. La relación entre integral definida y cálculo de probabilidades es que la integral me da una probabilidad. Entonces, esa no la necesitamos porque es primero de las distribuciones y después mostró que cómo la integral tiene que ver con con la probabilidad. Entonces, como la probabilidad se puede calcular con integrales y ya vamos a ver enseguida en el próximo video, entonces, cómo el contexto aplicado, la importancia de la predicción climática en ingeniería agropecuaria y la descripción de los datos meteorológicos del IDEAM, precipitación, temperatura y humedad. Entonces voy a tratar de bajar también ya temperatura y humedad del IDEAM para los siguientes ejemplos. Muchas gracias.